Bien, comencemos. Como les mencionaba anteriormente, esta notación lo que busca es escribir una suma de una forma más compacta. De esta forma nosotros podemos facilitar pues la escritura de de ciertas expresiones y vean que algo que probablemente se escribía en este caso, por ejemplo, vean que aquí escribíamos esto, todo esto, y se puede simplificar en una sola expresión que tenemos aquí. Entonces, aquí pues tenemos esa ventaja, ¿verdad? Tenemos que de esta forma trabajamos con una expresión más compacta aún, una expresión que me puede, pues en mi caso, facilitar la escritura de algunas, permítame, alguien se está intentando unir. Me facilita la escritura de algunos términos. Ahora, ¿qué ejemplo podemos decir? Por mencionar alguno. Bien, aquí tenemos unos, pero en cuanto a la sumatoria, se puede hacer sumatoria de una cantidad finita de términos, tal cual es el caso aquí. Vean, aquí tenemos un subíndice. ¿Qué pasa con esto? Bien, vamos a ubicarnos aquí. Acá nos dice desarrollar la suma en este caso, tenemos sumatoria de k igual a 1 hasta 5 de b sub k. Ahora, ¿qué significa esta notación? Noten que aquí lo que va a suceder es que vamos a iniciar cuando k vale 1. Este es el índice inferior o es el valor en el cual vamos a iniciar a contar. Y vamos a detenernos cuando k llegue a 5. Entonces aquí es donde iniciamos y aquí donde terminamos. Bien. Entonces, de esta forma, esto se podría expresar de la siguiente manera. ¿En dónde iniciamos? Cuando k vale 1. Entonces decimos b sub 1. Luego vamos a colocar suma. ¿Cuál sería el siguiente valor de k? Cuando k vale 2. Luego, siguiente suma. ¿Cuál es el siguiente valor? Cuando k vale 3. Así vamos cuando k vale 4. Y cuando nos detenemos, ¿cuándo tenemos que parar? Pues cuando k vale 5. Entonces, cuando k tome ese valor de 5, es que nosotros decimos alto. Hasta aquí voy a llegar. Por eso es que aquí necesitamos un valor donde iniciar y otro donde terminar. Bueno, y esta es la notación que vamos a manejar. Luego de ello, pues hay varios tipos de problemas relacionados con esta notación. ¿Como cuáles? Tenemos problemas aquí de subíndices, precisamente. Son problemas sencillos. Ahora, podemos iniciar también desde una parte negativa. Por ejemplo, esta sumatoria que tenemos aquí, ¿cómo se podría escribir? Permítanme, alguien se está intentando unir. ¿Cómo se podría escribir o cómo se podría, mejor dicho, expandir? Porque aquí lo que vamos a hacer es que esta expresión la vamos a expandir para ver cuál es el resultado. Entonces venimos y según la definición de sumatoria, aquí lo que vamos a obtener es, bueno, empezamos cuando k vale ¿cuánto? Cuando k vale menos 2. Entonces aquí k va a valer menos 2. Recordemos que la k está elevado al cuadrado. Aquí lo que hacemos es sustituir por el valor inicial. Luego hacemos una suma y vamos sustituyendo por los valores subsiguientes. Entonces, ¿cuál sería el siguiente valor después de menos 2? Menos 1, ¿verdad? Entonces aquí se sustituye la k por menos 1 y recordar que está elevado al cuadrado. Luego aquí sustituimos por el otro término que sigue después de menos 1 es 0, siguiente entero, sería 0 al cuadrado. Más, aquí tenemos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Recordemos, estamos avanzando de 1 en 1, ¿verdad? Más 3 al cuadrado. Y esta sería pues ya la expansión de esta sumatoria, ¿verdad? Luego de ello podemos calcular cada uno de estos. Menos 2 al cuadrado es 4.
menos 1 al cuadrado es 1. Aquí 0 al cuadrado es 0. Permítanme, alguien se está intentando unir. Cero al cuadrado es 0. Luego de ello, pues 1 al cuadrado es 1. 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. Ahora, ojo aquí que nos detuvimos en 3 porque aquí nos dice que tenemos que detenernos cuando k toma el valor de 3. Así que ahí es donde necesitamos pues detener esta operación. ¿Qué vamos a hacer aquí? La suma. 4 más 1, 5 más 0, 5 más 1, 6 más 4, 10 y más 9, 19. Entonces la suma total aquí es 19. Ese sería el valor de esta suma. Y bueno, como ven, es bien fácil la notación de manejar. Ahora, hay fórmulas que pueden simplificarse o hay expresiones, mejor dicho, que pueden simplificarse utilizando esta notación de sumatoria, ¿como cuáles? Bueno, nosotros sabemos, por ejemplo, que un polinomio, cuando hablamos de polinomio, permítanme, voy a calibrar aquí el marcador. Aquí vamos a calibrar esto para escribir mejor. Ah, bien. Ahí creo que está bien. Bueno, entonces, como les iba mencionando, polinomios, hablemos de polinomios. Cuando hablábamos de polinomios, ¿qué decíamos? Bueno, decíamos un polinomio, según la definición, es una expresión de la forma, es una expresión de la forma, y teníamos aquí un p de x igual a, teníamos p de x, que es un polinomio, igual a sub n, x a la n, más a sub n menos 1, x a la n menos 1, y acá seguía la suma, ¿verdad? Más aquí sucesivamente hasta llegar a, teníamos acá a sub 1 por x, más algún término independiente a sub 0. Bien, entonces, ¿esto cómo se puede escribir en una notación de sumatoria? Queremos, en vez de escribir todo esto de acá, toda esta expresión tan extensa, simplificarlo de tal forma que se puede escribir de una forma más compacta. Y eso es lo que pretendemos con esto de sumatoria. Así que, ¿qué podríamos decir? Una observación es que P de X se puede simplificar de la siguiente manera. Podemos escribir P de X como, y aquí venimos, P de X se puede escribir como la sumatoria de, podemos decir, K igual a 0 hasta N. ¿Por qué decimos esto? Bien, identifiquemos acá, identifiquemos. Permítanme, alguien se está intentando unir a la reunión. Identifiquemos aquí. ¿En dónde iniciamos? Ah, bueno, iniciamos en aquí cuando tenemos el coeficiente, pues el término independiente, perdón, es como que tuviésemos a este número multiplicando a x a la 0. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 0 es 1, exceptuando 0, obviamente, ¿verdad? Entonces, vean, empecemos a contar. ¿Qué exponentes o qué valores tienen los exponentes? Bueno, tenemos 0, 1, 2, 3 y así hasta llegar a n. Entonces vamos a tener aquí variables con o n términos donde los exponentes van a ir como en ese orden, ¿verdad? Van a ir 0, 1, 2, 3, 4 hasta llegar a n. ¿Por qué sabemos esto? Ah, bien, porque también tenemos otra restricción para los valores de, y esa restricción aún no la hemos anotado, ¿verdad? Tenemos otra restricción para n. Entonces, ¿cuál es esa restricción que tenemos para n? Es la siguiente. Esa parte aún nos falta escribirla. La restricción que también teníamos para n es que n es un entero
no negativo. Y se escucha algo, creo que sí, se escucha algo raro. Con su permiso voy a silenciar a Obed, que se escucha algo extraño. No sé si quería participar, pero se escuchaba bien extraño como interferencia. Bien, aquí lo que hacemos es lo siguiente. Sabemos que n es un entero no negativo y también sabemos que cada a sub n pertenece a, en este caso, los reales para todo n, que va desde, en este caso, 0, perdón, aquí sería para simplificarlo, aquí sería para todo a sub i. Vamos a ver, para todo a sub i, con i que va desde 1 hasta n. Entonces, cada coeficiente aquí va a ser un número real. Y esto de acá es la definición de un polinomio. Ahora, nosotros en vez de escribir todo esto de acá, queremos simplificarlo, queremos hacerlo más compacto. ¿Cómo sería eso? Pues eso es posible debido a lo siguiente. Podemos expresar P de X como la sumatoria que iría de, en este caso, K igual a 0 hasta N de a sub K por X a la K. Y eso sería pues una forma más compacta de escribir todo esto. ¿Qué indica acá? Que empezamos pues a contar en cero y los terminamos en n. Ahora, ustedes me dirán, profesor, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque aquí empezamos en cero y llegamos hasta n y acá está ubicado de forma distinta. Bueno, eso sería más que todo el orden del polinomio. Recuerden que lo podemos ordenar de forma ascendente o descendente y ahí no habría ningún problema porque como la suma es conmutativa, después se puede intercambiar y no hay ningún problema. No hay ninguna dificultad en eso. Bien, entonces esto es lo que tenemos por notación de sumatoria. Esta notación pues es muy útil para simplificar algunas cuestiones que vamos a ver tanto en vectores como en matrices, como ser producto punto y producto de dos matrices. Bien, entonces vean que esto pues lo podemos expresar de esta forma. Toda esta expresión se puede simplificar así. Bueno, entonces tenemos algunas propiedades. Estas propiedades son muy importantes que las manejemos. ¿Qué pasa con estas propiedades? Resulta que si ustedes tienen, en este caso, o tenemos, mejor dicho, la multiplicación de aquí un término C por cada A sub K, con K que va desde M hasta N, va a suceder que va a suceder que esta C la puedo sacar como constante, puedo sacarla fuera como constante. Obviamente es una constante, pero tengo que garantizar que esta C no va a ser inducida, no va a ser influida por este subíndice. Veamos que lo que está aquí es lo que es afectado por este índice, ¿verdad? Por K. Entonces aquí lo que podemos sacar es lo que no va a ser afectado. Ahora vemos también que podemos distribuir la sumatoria. Entonces aquí podemos distribuir la sumatoria. Es otra propiedad que poseemos, tanto para la suma como para la diferencia. Entonces aquí vemos esto. En la suma y en la diferencia podemos distribuir estas sumatorias. Luego, ¿qué vamos a notar? También podemos partir la sumatoria. ¿Cómo es esto de partir una sumatoria? Bien, la cuestión es bien sencilla en realidad. Ustedes tienen, por ejemplo, lo vamos a hacer aquí en una diapositiva aparte. Ustedes tienen la sumatoria de alguna expresión que vamos a llamar, por ejemplo, A sub K. Bueno, tienen esa sumatoria. Tenemos que, tener, empezamos cuando K vale M mayúscula, por cierto, y nos detenemos en N.
Entonces, vamos a empezar cuando K vale M y nos vamos a detener en M. Bueno, suponemos aquí, entonces venimos y esta sumatoria se puede partir. ¿Cómo la podemos particionar? Podemos decir, empecemos cuando K vale M, pero lleguemos hasta M minúscula de A sub K. Ah, bien. Luego podemos sumar los otros términos. ¿Cuáles serían los otros términos? Ya que llegamos hasta M, el siguiente paso aquí sería M más 1. Entonces aquí empezamos en M más 1 y aquí sí llegamos hasta N de A sub K. Entonces pasa eso, que podemos particionar esta sumatoria y lo podemos hacer cuantas veces nosotros querramos, ¿verdad? O sea que aún esta de aquí, esta sumatoria que tenemos acá, podemos también volver a aplicar esa propiedad para volver a particionarlas. Esto a veces conviene cuando necesitamos, pues, algún tipo de factorización, cosas que ustedes van a ver un poquito más adelante en clases más avanzadas. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Estas propiedades nos van a ayudar para lo siguiente. Resulta que cuando hablamos de matrices, las matrices habíamos mencionado o habíamos visto hasta el momento suma de matrices, diferencia de matrices, multiplicación de un escalar por una matriz, pero aún nos hace falta algo más. Nos hace falta la multiplicación de matrices. Ese es un tema que aún no hemos abordado, o mejor dicho, no hemos definido cómo es que se hace esta operación. Lo podemos ver en la guía metodológica, ¿verdad? Aquí podemos ver que previo a realizar esto tenemos algunas definiciones, ¿sí? ¿Qué pasa con la multiplicación de matrices? Bien, aquí tenemos pues lo que es esta definición. Me dice, sean las matrices A igual a sub I cap de M por L y B igual a B sub KJ de L por N. El producto de A por B es una matriz C de orden M por N cuyos elementos genéricos C sub I J es la suma de los productos de los elementos de la fila I de A por los correspondientes de la columna J de B. Es decir, C sub I J es igual a la sumatoria de K igual a 1 hasta L de A sub I K por B sub KJ. Bueno, en donde I va desde 1 hasta M y J va desde 1 hasta N. Se escucha más complicado de lo que es, ya lo vamos a ver. Antes de comenzar a multiplicar matrices, ¿qué tenemos que decir? Hay condiciones, sí, hay condiciones para poder hacer esto. A eso se reduce. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues igual que con la suma, en la suma necesitábamos que las matrices fuesen de igual dimensión. Bueno, entonces cuando hablamos del producto de matrices, hablamos de producto, ¿qué necesitamos para el producto de matrices? Entonces, para el producto de matrices necesitamos lo siguiente. Necesitamos que tener dos matrices en primer lugar. Tener una matriz A y una matriz B para poder hablar de producto de matrices, ¿verdad? Esto en primer lugar. Es necesario tener dos matrices. Eso como primer punto. Segundo punto, dimensiones. ¿Cuáles serían las dimensiones de estas matrices? Para que se pueda efectuar el producto, supongamos que tenemos una matriz aquí, A de M por, pues, L. Entonces tenemos una matriz de M por L. ¿De qué dimensiones tiene que ser B para poder decir que estas dos matrices serían pues conformables para el producto? Entonces esta tendría que ser de L por N. ¿Qué sucede acá, muchachos? Resulta que para poder efectuar la multiplicación, y esto es algo muy importante, tienen que coincidir lo que es el número de columnas de A con el número de filas de B.
Entonces tiene que haber una concordancia aquí. Estos tienen que ser iguales. ¿Para qué? Para que se pueda efectuar la multiplicación. Bueno, una vez efectuamos la multiplicación de estas dos matrices, vamos a obtener otra matriz C, pero esta matriz va a ser de M por N. Entonces va a ser de esta número de filas por este número de columnas. Esto como que se cancela, ahora no sé, como que desaparecen estas expresiones. Ahora, cabe notar una pequeña observación, que aquí, aunque A por B se puede hacer, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos hacer el producto pues al revés? B, que ya sabemos que es de L por N, por A, que sabemos que es de M por L. Pues no se podría hacer. ¿Por qué? Porque M y N tendrían que ser iguales para que se pudiera hacer el producto. Entonces, ahí notamos esto pues no se puede hacer. No se puede hacer. No se puede. ¿Por qué? Porque no es la misma cantidad que estamos obteniendo acá, ¿verdad? N y M son distintos. Entonces, como son distintos, no podemos hacer el producto. Bueno, entonces aquí nace la siguiente observación, que aunque tengamos A por B, esto no necesariamente es igual a B por A. Así que aquí, muchachos, notar que la multiplicación de matrices no es conmutativa. Eso pues se tiene que ver. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues un ejemplo. Veamos un ejemplo aquí. Ejemplo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Decimos CA igual a, y podemos tomar aquí algún ejemplo que el ingeniero Walter nos haya preparado. Bueno, aquí tiene uno un tanto general, ¿verdad? Este vamos a tomar. A sub de K de 1 por 3. CA igual a sub de K de 1 por 3. A sub de K de 1 por 3. Estas son las dimensiones. Significa que esta matriz tiene una fila y 3 columnas. Bueno, y B, ¿quién va a ser? Pues B sería, en nuestro caso, tendría que ser, vemos aquí, B es B sub KJ de 3 por 1. B sub KJ de 3 por 1. 3 por 1. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Vamos a pedir lo siguiente. Encuentre C igual a A por B y D igual a B por A. Si es posible. Si es posible. Decimos si es posible porque primero hay que comprobar si hay conformidad para el producto. Entonces vamos con la solución. ¿Cómo procedemos a solucionar este problema? Pues resulta que aquí lo que debemos hacer es lo siguiente. Tomamos A y B. Entonces, comparemos A y B. En el primer paso lo que vamos a hacer es encontrar, y aquí lo vamos a decir, encontremos. En primera instancia, encontremos a C. C, donde C es igual a A por B. Bueno, ¿cómo sabemos si el producto se puede realizar? Entonces, primero analicemos si este producto es posible. Entonces, venimos nosotros y comparamos. Bueno, yo tengo una matriz A. Esa matriz A es de 1 por 3. Son las dimensiones. Y acá tengo una matriz B. Esta matriz B es de 3 por 1. Bien, entonces, ¿qué pasa aquí? Noto que aquí voy a multiplicar esto, pero inmediatamente me doy cuenta de que aquí termina en 3 y acá comienza en 3. Bueno, entonces yo digo, el producto sí se puede hacer, sí se puede.
Y además de poderse, sé que va a ser o que voy a tener como resultado una matriz C de 1, de una fila por una columna. Entonces ahí ya voy viendo cuál es la importancia de la definición, ¿verdad? Entonces voy viendo, sí se puede porque aquí termina en 3 y acá comienza en 3. O sea, aquí termina con 3 columnas y aquí empieza con 3 filas. O sea, es posible. Y este me indica la cantidad de filas y esta la cantidad de columnas de la matriz resultante. Bien, hasta ahí todo bien. Eh, ¿Qué vamos a notar? Note que, note que ya que estamos hablando de que A es una matriz en este caso, bueno, ya lo mencionamos, A es una matriz de una fila por 3 columnas. Entonces, A, ¿quién sería? A sería, haciendo el análisis acá, es una fila, A sub 1, 1. Ahora A sub 1, 2, porque esto me indica cuánto va a variar I. Y no va a variar nada, porque I siempre va a valer 1. Quien va a variar es K, porque K está entre 1 y 3. Entonces, K vale 1, K vale 2, K vale 3. Entonces, aquí tenemos. Esta sería mi matriz A, donde pues sería esta, una fila y 3 columnas. Por eso, una fila, 3 columnas. B, ¿quién es? B, por otro lado, es 3 filas, una columna. Entonces sería B, la primera fila, primera columna. B, segunda fila, primera columna. Y B, tercera fila, primera columna. Bien, así que aquí tenemos nuestra matriz B. Tenemos estas matrices acá. Nos interesa calcular el producto de ambas. Entonces, ¿qué hacemos? Bien, venimos y hay que regresar a la definición y observar qué nos dicen. ¿Qué nos dice la definición? Me dice, sean las matrices A y B, el producto de A y B es una matriz C de orden M por N, cuyos elementos genéricos es la suma de los productos de los elementos de la fila I de A por los correspondientes de la columna J de B. Ah, bien, entonces ahí esa parte es importantísima. Serían los correspondientes elementos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar esta fila. Vamos a tomar esta fila que tenemos aquí, esta de acá, la primera fila. Esta fila la vamos a tomar, que es la primera y única fila, por cierto. Y la vamos a multiplicar por por cada columna, que por cierto aquí solo tenemos una columna. Entonces, como que vamos a multiplicar por la, de hecho, la primera y única columna que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a hacer esa multiplicación. Entonces, aquí vamos a multiplicar así esta fila por esta columna. Entonces, así es como se hace la multiplicación. Esta fila por esta columna. Ahora, ¿cómo es que se va a hacer esta multiplicación? Bueno, los correspondientes elementos se multiplican. Por ejemplo, el primer elemento de esta fila se va a multiplicar por el primer elemento o la primera entrada de esta columna. Luego el segundo elemento de aquí se va a multiplicar por el segundo elemento de acá. Y el tercero de aquí se va a multiplicar por el tercero de aquí. Entonces, ¿qué pasa a continuación? Esos productos se van a sumar. Entonces, aquí lo que vamos a obtener es lo siguiente. Resulta que A por B va a ser igual a, multiplicamos el primer elemento de aquí por el primer elemento. A sub 1, 1 por B sub 1, 1. Luego sumamos
el elemento, bueno, aquí sería segundo elemento A sub 1, 2 por el segundo elemento aquí, B sub 2, 1. Y por último, A sub 1, 3 por B sub 3, 1. Entonces ahí existe esta multiplicación. Como ven, se multiplica cada elemento correspondiente y luego, bueno, y también se suman estos, ¿verdad? Vamos a concluir con el siguiente que es, bueno, en este caso tenemos que calcular B por A. Entonces tenemos el otro caso, sería B por A. Ahora, sabemos quién es B. B es B sub 1, 1, B sub 2, 1. Permítanme aquí. B sub 2, 1. B sub 3, 1. Luego acá tenemos A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3. Bien, ahora hagamos un análisis. ¿Será que se puede hacer el producto de B por A? Entonces ahí tenemos que esperar el resultado de ese análisis. B es una matriz de 3 filas por una columna, mientras A es una matriz de una fila por 3 columnas. ¿Qué sucede acá? Vamos a obtener una matriz de, vemos aquí qué pasa. Sucede que aquí coinciden estos números de acá, la cantidad de columnas de B con la cantidad de filas de A. Entonces, sí, se puede hacer el producto. ¿Qué vamos a obtener como resultado? Pues una matriz de 3 filas por 3 columnas. Entonces, eso es lo que vamos a obtener. ¿Cómo se va a hacer este producto? Se hace así. Venimos y vamos a multiplicar nuestra primera fila. ¿Quién es mi primera fila? Mi primera fila es esta de acá. Voy a multiplicar mi primera fila de aquí, por mi primer columna. Entonces aquí, esta fila, la voy a tener que multiplicar por esta columna, por mi ¿Esto para qué? ¿Qué me daría como resultado? Esto me da el elemento 1, 1, donde multiplico primera fila por primera columna, obtengo el elemento 1, 1. Entonces sería B sub 1, 1 por A sub 1, 1. Elemento 1, 1. Ahora voy a multiplicar mi primera fila por mi segunda columna. Entonces aquí multiplico esto. Multiplico esta primera fila siempre, pero en esta ocasión por esta segunda columna. Permítanme, voy a ver aquí. Ahora, esta sería la columna, nuestra segunda columna. Entonces, ahora, ¿esto que me da? Me da el elemento fila 1, columna 2. Entonces, fila 1, columna 2 sería el resultado de multiplicar esto, ¿verdad? Mi primera fila por mi segunda columna. Entonces, B1, 1, A sub 1, 2. Luego ahora multiplico primera fila por tercera columna. Entonces, multiplico por la tercera columna y esto me daría el elemento 1, 3. Entonces multiplico mi fila 1, B1, 1, por mi tercera columna, BA1, 3. Ah, bien, luego tengo esos elementos. Ahora voy a multiplicar la fila, en este caso, la fila 2. La fila 2 la voy a multiplicar igual, ¿verdad? Con la misma lógica. Entonces, vamos a tomar esta fila 2, permítanme, ya casi terminamos esta parte. Voy a tomar esta fila.
Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta fila 2? Lo mismo, ¿verdad? Vamos a multiplicar mi fila 2 por mi columna 1. ¿Eso qué me va a dar como resultado? Fila 2 por columna 1 me va a dar como resultado el elemento, en este caso, de la fila 2. Vemos acá, fila 2 por y columna 1. Luego multiplico este elemento de la fila 2 por columna 2. Entonces eso me da el elemento fila 2, columna 2. Después fila 2 por la columna 3. Entonces ahí obtengo eso. Luego me voy con el otro acá, que sería mi fila 3. Fila 3, columna 1 también se va a realizar. Entonces venimos y fila 3, columna 1, o sea, multiplico aquí B sub 3, 1 por A sub 1, 1. Luego B sub 3, 1, fila 1, columna 2. Y por último, fila 1, columna 3. Entonces ahí está la multiplicación. Ese sería el resultado. Que vean que es una matriz de 3 por 3. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Noten que las matrices no son conmutativas, mientras B por A es una matriz de 3 por 3, A por B es una matriz de 1 por 1, ¿verdad? Así que ahí hay que tener mucho cuidado. Más adelante vamos a seguir con otros ejemplos para poder consolidar pues este tema. Ya se nos llegó la hora, disculpen la demora, que tuve algunos inconvenientes y pues hasta aquí llegaría la clase de hoy.